¿Quién? Abel Aguilar. Pero bueno, ya se va a escuchar afuera, ¿eh? Ya. Ok, sí, Rafa. Buenas noches, bienvenidos a nuestras conferencias de todos los jueves a nombre de la Universidad Vasco de Quiroga, Estado de México, Universidad Estado de México, y del Encuentro Ciudadano por la Paz. Les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia que el día de hoy vamos a abordar sobre un aspecto solamente de el tema de la Constitución del Estado de México, porque como ya lo hemos comentado, recordemos que la legislatura local abrió un proceso para impulsar una modificación completa de la Constitución o en su caso emitir una nueva Constitución. Entonces, el secretariado técnico que para el efecto se creó por parte de los diputados locales, pues ha convocado a un parlamento abierto y algunas otras instancias de participación de los entes gubernamentales para hablar sobre los cambios que se deben de introducir en la constitución actual o, en su caso, emitir una nueva constitución. En ese marco, hemos organizado ya una primera conferencia en donde nos acompañó uno de los subcoordinadores del Secretario Técnico para la Reforma de la Constitución, el doctor Carlos Pérez. Después tuvimos una intervención de varios miembros de diferentes asociaciones civiles del Estado de México, dando sus puntos de vista acerca de qué es lo que tiene que cambiarse en la Constitución. Y el día de hoy vamos a abordar un tema muy específico que le hemos pedido al licenciado José Luis Conde Durán, quien es un especialista en temas de derecho penal, que nos platique un poco su perspectiva y cómo ve las cosas que pudieran cambiarse, que pudieran mejorarse, que pudieran introducirse en el tema de la justicia penal, pero en particular desde el punto de vista de la dignidad de la persona humana. Entonces, Jorge, no sé si te has tan amable, buenas tardes, José Luis, buenas noches, Jorge, de presentarnos a nuestro conferencista. Sí, cómo no. Buenas noches, Rafa. Buenas noches a todo el auditorio que hace favor de acompañarnos semana con semana. Hoy contamos con la presencia, como ya dijiste, por segunda ocasión además en este programa, de José Luis Conde Durán, que es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es litigante de las materias civil, familiar, administrativa y actualmente con la especialidad en juicios orales en materia penal. Nos comenta que ha litigado, pues básicamente la mitad de su vida. Además ha sido servidor público, fue regidor del 1994 a 1996 y también fue consejero de la UNAM de 1991 a 1993. Pues José Luis, es un placer contar contigo y pues te cedemos la palabra. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Pues gracias por recibirme nuevamente en este foro en donde tenemos la oportunidad de charlar acerca de pues el acontecer alrededor de nuestra vida, de nuestras familias, de nuestra sociedad. Y hoy pues vamos a platicar en este tema tan importante
que es en esta perspectiva de la modificación o la posible sustitución de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Para ello, desde luego, es importante tener el contexto general de que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México ha sido modificada en muchas ocasiones. Esta Constitución tiene sus orígenes en 1917, precisamente quien la expidió el gobernador Agustín Millán. Ha sufrido muchos cambios a lo largo de la historia, nada más y nada menos un cambio sustancial, incluso en su orden, allá en el año de 1995, cuando el gobernador del Estado de México era don Emilio Chauvet Chemor. Incluso en este año ha sufrido una reforma del artículo 42 de la Constitución de este Estado. Y bueno, para comprender todas esas actualizaciones, para entender el contexto, tenemos que entender algunos conceptos que voy a compartir con ustedes. En primer lugar, aquella Constitución Federal, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la del Estado Libre y Soberano de México, son instrumentos que han nacido para poder ratificar y garantizar los derechos de las personas. Y cuando digo es ratificar, preservar ese derecho, no los otorga, los reconoce la Constitución, porque esos derechos los traemos innatos por el hecho de ser seres humanos, por el hecho de nacer personas humanas. En ese sentido, la naturaleza nos da esos derechos y por lo tanto la Constitución Federal y las constituciones locales precisamente deben consagrar el poder respetar esos derechos de sus gobernados, precisamente ahí consagrados. Derechos humanos que, pues en una escala de valores establecido, en primer lugar, el derecho a la vida. Por eso la pena de muerte no está como tal, como un castigo, como una sanción, ¿sí? El derecho a la salud, el derecho a la libertad de creencia, de asociación, el derecho de trabajo, etcétera. Hay una cuestión que se debe tomar en consideración. Este aspecto que debe tomarse en consideración es el principio de jerarquía de las normas. El principio de jerarquía de las normas nos va a imponer necesariamente que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México no puede sobrepasar, no puede rebasar de ninguna manera a la Constitución Federal. De ahí que la Constitución que se llegara a promover o las reformas que se llegaran a promover en la Constitución del Estado de México deben estar necesariamente sometidas o bajo el contexto de los derechos que consagra y que reconoce la Constitución. La reforma al artículo primero constitucional, que nos dice que la máxima ley en nuestro país es la Constitución y los tratados internacionales. Interesante en este tema de los tratados internacionales, porque todo ese bloque de convencionalidad en el que México ha participado, en el que México ha suscrito algún convenio y que ha sido ratificado debidamente por el Senado de la República, constituyen la máxima ley. Luego entonces, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México no puede ni debe, bajo ninguna circunstancia, sobrepasar o contradecir a la Constitución Federal como a los tratados internacionales, como bloque de convencionalidad que están ahí garantizados. Pero también es cierto que no puede la Constitución Federal invadir la esfera de competencia de los estados. Hoy tratamos un tema muy interesante en este aspecto en donde se propone el desafuero de un gobernador de la República. Particularmente se han controvertido muchos aspectos en la interpretación de la Constitución Federal, que si el Congreso Federal tiene la última palabra o lo es el Congreso local, y yo solamente escucho los comentarios de José Ramón Cosío, exministro de la Corte, de algunos constitucionalistas, de algunos
penalistas, pero olvidamos aquel artículo constitucional que dice que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática y federal. Por ahí le agregan laica, dice ahora, laica y federal. Pero que además la federación se compromete a respetar en cuanto a su régimen interior a los estados de la república como soberanos. De ahí deviene la necesidad precisamente de constituir los derechos de los ciudadanos mexiquenses en una constitución política local. Insisto, que no puede sobrepasar a la Constitución Federal, pero que tampoco el constituyente federal puede invadir las facultades y la esfera jurídica del Congreso local. De ahí que es precisamente necesario que en esta reforma o esta nueva propuesta que se haga de la Constitución Política del Estado de México deba, primero, respetar ese marco federal y segunda, también ratificar, consagrar de manera clara y específica aquellos derechos fundamentales que los mexiquenses puedan llegar a tener. De ahí que, por ejemplo, hoy en la exposición de motivos de la Constitución que hoy nos rige, está establecido como un derecho fundamental inalienable el derecho a la vida. La Constitución Federal establece como un derecho fundamental precisamente el derecho a la vida. No obstante, hoy se han emitido, por ejemplo, leyes de amnistía para temas como el ejemplo del aborto, lo cual a mí me parece contradictorio que la Constitución establezca el derecho fundamental a la vida y que por otro lado establezca que aquel que transgrede ese derecho a la vida a través del tema del aborto sea perdonado, ¿sí? Sea el Estado le otorga su perdón a través de esta nueva ley de amnistía. Están justificando precisamente la transgresión a ese derecho que consagra como derecho a la vida. Entonces, en esta nueva perspectiva del derecho penal, que tiene también el deber, la obligación de someterse a la Constitución Federal, a los tratados internacionales, particularmente en el Estado de México, se tiene la obligación de ratificar y de consagrar el derecho a la vida, a la dignidad humana. La Corte ha dicho en diversos criterios de jurisprudencia, ha hablado del tema de la dignidad humana, y esa dignidad humana que la ha definido como algo intrínseco al ser humano, aquello que habla de su valor, de su trascendencia. Y entonces tenemos que entender que las instituciones nacen para el hombre, no el hombre para las instituciones. En esta perspectiva de la nueva Constitución o esta propuesta de la Constitución del Estado de México, debemos partir de una concepción necesariamente filosófica para poder comprender si la Constitución debe servir al hombre o el hombre debe servir a la Constitución. De ahí que, bueno, las corrientes filosóficas que se dan en las corrientes políticas van a definir en gran parte el sentido de esta Constitución. Dependerá mucho de la participación de los ciudadanos a través de sus puntos de vista, de sus criterios, de sus participaciones directas incluso o indirectas a través de los diputados, quienes van a definir esta circunstancia. Si las instituciones nacen para el ser humano o el ser humano nació para las instituciones. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina, no? Entonces tenemos que entender que el hombre al momento en que decide unirse en sociedad, decide ceder parte de sus derechos. ¿Para qué? Para que el poder del Estado pueda imponer el orden que debe prevalecer en una sana convivencia en la sociedad. De ahí que debemos que partir de esa renuncia que implica crear una institución que nace para el servicio de las personas, no la persona al servicio de la institución. Luego entonces la Constitución Política
debe prevalecer ahí el respeto a la persona a través de su vida, a través de su dignidad, y en base a ello generar precisamente los órganos que corresponden para la impartición de la justicia, para la administración pública, pero redundando, previendo el desarrollo de las personas. Hoy quiero comentarles que el derecho penal en el Estado de México ha sido materia a partir de la reforma de 2008 que impulsara el presidente Felipe Calderón, de un estado, de un sistema de justicia penal mixto, que más bien era inquisitivo, a un sistema de justicia penal acusatorio, adversarial y oral, en el que transitamos ciertamente por todas las críticas que pudiera hacerle al presidente Calderón. Se tuvo el valor de transitar de un derecho inquisitivo a un derecho acusatorio. En el derecho inquisitivo, ciertamente se hablaba de que el Ministerio Público llevaba una ventaja. Recordemos que el Ministerio Público en este sistema inquisitivo anterior gozaba de fe pública. Y esa fe pública implicaba que cuando una persona hacía una declaración frente al Ministerio Público, tenía el valor de una fe que daba el Ministerio Público y que no sabíamos cómo se obtenía. No sabíamos si había sido a través de tortura, y que había una declaración firmada y que por lo tanto, al haber sido rendida frente a la fe pública del Ministerio Público, tenía pleno valor probatorio y solamente llegaba con el juez, y el juez se basaba en ese relato en base a las pruebas que fueron elaboradas con la fe pública del Ministerio Público, y que desde luego estaba en desventaja el gobernado, el acusado, el imputado, hoy se llama. Este transitar del sistema inquisitivo sí dignifica, por supuesto, a las personas, porque hoy se le trata a la persona como tal, con esa presunción de inocencia de la que debe gozar y que no se puede destruir sino con una prueba plena, con una prueba que sea desahogada lícitamente frente al juzgador a través de la inmediación y ya no elaboradas allá en la oficina del Ministerio Público. Hoy el Ministerio Público ha perdido la fe pública por disposición del legislador. Venimos huyendo de un sistema en el que la dignidad humana, ciertamente, era pisoteada por que se obtenían confesiones a través de torturas, a través de declaraciones sacadas con violencia y que eran firmadas. Hemos transitado hasta esta parte. Por eso la Constitución del Estado de México debe consagrar y debe no permitir de ninguna manera que se permee ese respeto a la dignidad humana, ese respeto a esa presunción de inocencia. Nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Cuando en el sistema anterior hablábamos de que tú eres culpable hasta que demuestres que eres inocente, lo cual evidentemente pone en una desventaja sincera, cierta, a todo acusado, y pues por eso tenemos las cárceles llenas de personas pisoteadas en su dignidad, porque el Ministerio Público obtuvo pruebas a raíz de torturas, a raíz de manipulaciones, a raíz de una fe pública mal manejada, indebidamente manejada, y que hoy, desde luego, se debe prevalecer, se deben ratificar en esta Constitución. Bajo el principio, esos principios que no pueden ser rebasados por la Constitución local y que se encuentran consagrados por nuestra Constitución federal. Hoy nos encontramos en procesos en el Estado de México en donde ciertamente se han establecido medidas cautelares como la prisión preventiva oficiosa, la prisión preventiva justificada. Recientemente se acaba de establecer una reforma en la Constitución Federal, el artículo 19 constitucional, que establece ya una serie de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa, y nuevamente se amplía el catálogo de delitos que pueden llegar a ser motivo de una prisión preventiva oficiosa. Y también se replicó esta reforma en el artículo 167 del Código Nacional
de procedimientos penales que rige para toda la República y que también establece todos aquellos delitos que tienen prisión preventiva oficiosa. La Convención Americana de Derechos Humanos ha recomendado mucho a México a través, hay recomendaciones muy precisas, pero en la Convención Americana se establece precisamente que la privación de la libertad como una medida cautelar debe ser la última razón. No debe ser un medio que el juzgador deba utilizar a diestra y siniestra para poder privar a las personas de la libertad. Ciertamente este principio tiene como fundamento la dignidad humana. Hoy, el hecho de que una persona sea sujeta a un proceso y que las videograbaciones de sus audiencias, porque hoy los juicios orales ya no constan por escrito, ya es a través de videoconferencias, el hecho de que se prohíba su publicación en los medios de comunicación, de que se prohíba su divulgación en las redes sociales. Esto tiene que ver fundamentalmente con el derecho a la dignidad de las personas humanas. De tal manera que es un valor que debe recogerse necesariamente en la Constitución del Estado de México, fundamental para esta visión del derecho penal que tenemos que seguir confirmando. La dignidad humana, insisto, podemos establecer diversos criterios que ha sostenido la Suprema Corte de Justicia para decir qué es la dignidad humana y que, insisto, están al alcance de todos, pero que muchas veces se vuelve contradictorio con las leyes secundarias, como en el caso de la ley de amnistía, que hoy estamos, hoy particularmente en el Estado de México, está entrando en vigor a partir del día de mañana, 5 de marzo del año 2021. En esta perspectiva de la reforma a la Constitución, pues tiene que tomarse en consideración no solamente el punto de vista de los señores legisladores, que es probable que hayan tenido alguna experiencia de carácter penal, o es posible que no, que solamente haya sido a través de referencias, pero tienen que tomar en consideración esto que está ocurriendo en los juzgados todos los días. A lo largo y ancho del Estado de México se imparte justicia y muchas veces esa justicia está sujeta al distrito judicial en donde te desarrolles, al temor del juez de que lo vayan a regañar, de que vayan a pensar que recibió alguna cantidad, que vayan a considerar que incurrió en una responsabilidad. Por eso se debe ratificar y se debe establecer con toda la fuerza legislativa que esto implica, el Poder Judicial debe tener la plena autonomía, de manera que no esté sujeta a ningún poder de del Congreso, como puede ser el Ejecutivo, como puede ser la Cámara de Diputados local, que no puede estar sujeto al capricho o incluso a situaciones de carácter político, porque tanto el imputado, el acusado, como la víctima, como el ofendido tienen derecho a que se respete su dignidad humana. Eso debe darle al Poder Judicial la calidad, la garantía de que va a actuar con toda la libertad y precisamente en base a los principios que rigen el sistema de justicia acusatorio, adversarial y oral. Una de las características, desde luego, lo es la oralidad, lo es la publicidad, porque la sociedad está interesada en que se aplique en el Estado de México la ley con la mayor honestidad, con la mayor transparencia, con la mayor justicia correspondiente, ¿no? Que un juzgador no puede dejarse llevar por el temor, por el qué dirán, por las organizaciones sociales, por los periodistas o incluso por el temor que pueda llegarle a infundir una víctima que comparece a una audiencia que está presionando al juzgador, sino que el juzgador, en base a las reglas de la lógica, a las máximas de la experiencia, a la ponderación de los medios de prueba, a un análisis que implique el respeto de la dignidad humana, pueda emitir una resolución, una sentencia de manera libre, sin ninguna presión y con respeto
irrestricto a los derechos humanos, particularmente a la dignidad humana. Esta propuesta de reforma debe ser muy clara cuando establezca también aquel órgano de control de la legalidad como es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo que en gran parte muchos ciudadanos no lo conocen, no está al alcance de los ciudadanos porque no se enteran que hay una forma de defenderse contra el poder del Estado, porque también se equivoca a través de los actos de administración que desarrollan la administración pública, a través de sus dependencias, a través de sus servidores públicos, y que también deben regirse necesariamente por el respeto a la legalidad, a la vida, a la dignidad humana, y que deben, por supuesto, fundarse en estos principios básicos. Es muy aventurado querer hacer propuestas novedosas, pero que rebasen aquel marco que implica la Constitución Federal. Es voluntad del pueblo constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal. Estas características consagradas en la Constitución Federal, insisto, impiden que una constitución local pueda ser más allá de aquellos límites que ha establecido la Constitución y los convenios internacionales. Pero, insisto, sí puede ratificar, sin duda alguna, aquellos derechos fundamentales que deben protegerse respecto a los ciudadanos del Estado de México. Es un ejercicio muy importante que puede, por el contrario, darle un ejemplo a la Federación respecto al equilibrio de poderes, respecto a la necesidad que existe de que un poder no sobreponga a otro o someta a otro. Esa garantía que tenemos los ciudadanos mexicanos de poder votar libremente y de que un poder pueda controlar la ilegalidad o el abuso de una tiranía o el abuso de otro poder, es precisamente la razón de ser de la distribución del poder en México y que se replica en nuestra entidad. Habría que revisar ciertamente respecto a este equilibrio que quede perfectamente establecido y que sí se establezca una causa de responsabilidad para aquel poder que pretenda someter a otro, tomando en cuenta esta garantía de la democracia a la que estamos comprometidos. Hace unos días platicaba con una presidenta municipal y me decía, oiga, necesitamos hacer alguna propuesta que implique que nuestros ayuntamientos puedan tener una visión novedosa, una visión participativa, pero he tenido problemas con mi ayuntamiento, me decía esta presidenta. He tenido problemas con mis ayuntamientos en donde todavía han heredado formas de ser y de pensar, Dios sabe de dónde las sacaron. Porque resulta que mis miembros de mi ayuntamiento, al momento de aprobar mi presupuesto, me preguntaron y de a cómo nos va a tocar. Cuando son síndicos y regidores que solamente sin tener una actividad específica se dedican a tener alguna actividad en contra de su propio presidente municipal, a pesar de que son incluso del mismo grupo ideológico, digamos así. Y entonces, efectivamente, nos llevan a una reflexión respecto al tema de regidores, síndicos y regidores. Recientemente por ahí la Suprema Corte estableció que es legítimo revisar el número de síndicos y regidores que integran un ayuntamiento de acuerdo a la población que tiene, pero en esta reflexión valdría la pena analizar qué funciones, no solamente de carácter legislativo, pueden llegar a tener los regidores en un determinado ayuntamiento. Y después, no solamente participar en el área de como grupo, como órgano legislativo,
plural, ¿sí? Sino además, en este tema de las comisiones se queda muy ambiguo el concepto de las actividades, de las funciones que debe tener un síndico y un regidor, de tal manera que se vuelven agentes políticos activos, con un salario, con una función, y habría que revisar, me decía este presidente municipal, habría que revisar en esta Constitución qué aspectos hay que reconsiderar para que los síndicos y regidores puedan llegar. Desde luego, sin menoscabar este principio del que hablábamos de la dignidad humana. Y bueno, lo comento porque en el día a día observamos en nuestros ayuntamientos esta actividad. No porque tenga que ver con el aspecto penal, que ahorita voy a regresar a este aspecto, sino porque es una inquietud que recogemos en la vida diaria, que a mí me ha tocado litigar aspectos del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, y que nos llevan necesariamente a reconsiderar aspectos no solamente de la dignidad del ser humano desde el punto de vista del servidor público, sino de cualquier ciudadano que está sujeto al abuso, que está sujeto a una emisión de un acto de autoridad ilegítimo, arbitrario, excesivo, etcétera, ¿no? Creo que ese es el aspecto que se tiene que recoger y se tiene que reflexionar para poder considerar en esta reforma de la Constitución en el aspecto de los municipios, de los ayuntamientos, de los integrantes de los ayuntamientos. Pero bueno, en esta circunstancia quiero comentarles que no hay, como les comentaba, algún aspecto novedoso que proponer, pero sí debe tenerse en consideración que la propuesta de la reforma a la Constitución o la proposición de una nueva Constitución en el Estado de México debe llevar en sí mismo el respeto a la dignidad humana, particularmente en el desarrollo de las actividades a través del poder, en el poder judicial. Hoy, los avances que hemos tenido en aspectos del derecho penal nos han implicado, sí, ciertamente un avance. Todavía no hemos podido alcanzar para esto, en esta participación de esta reforma a la Constitución del Estado, implica esos aspectos que deben tenerse en consideración para poder garantizar el respeto a la dignidad humana en todas las actuaciones de los órganos jurisdiccionales en materia penal. Es penoso en muchas ocasiones que sí nos encontramos ante violaciones a derechos humanos, violaciones a la dignidad humana, que no se cometen necesariamente por el Poder Judicial. Tenemos un manejo en el sistema penitenciario, un manejo a veces arbitrario. Podemos enterar todos los días de lo que ocurre en una cárcel en el Estado de México, que si no es extorsión, si no es violencia psicológica, si no es maltratos, en esa parte tenemos que avanzar. En el derecho penal, las personas indiscutiblemente, sean que estén sujetas a un proceso, sean que estén sujetas a una sentencia o incluso estén solamente con el carácter provisional, deben estar protegidas en lo que hace a su dignidad humana. Es penoso que no solamente la dignidad humana de las personas privadas de su libertad, sino incluso de las familias de las personas que están privadas de su libertad. Nos encontramos en filas de familiares que van a entrar a un penal, a una visita, y cuyas revisiones son contra toda dignidad humana, en donde aquellas madres que están queriendo ver a sus hijos, o los hermanos que están queriendo entrar a ver a sus hermanos, a los padres, a sus hijos, y en donde existe verdaderamente una violación flagrante, denigrante de la dignidad humana. Una persona que está sujeta a una medida cautelar o a una pena de prisión, por mucho que sea la pena más alta, 60, 110 años de prisión, no obstante, no deja de ser
persona y es digna de respeto, y el motivo de la pena hoy, de acuerdo a las nuevas interpretaciones, a las nuevas reflexiones que hemos tenido, el objetivo de la pena ya no es la sanción, es la reinserción social. Y es ahí en donde se tiene que esforzar el legislador de la Constitución local de cuidar de que se establezcan mejores formas de control, mejores formas de evaluación de aquellos órganos que se encargan de darle seguimiento al tema de la aplicación de la reinserción social. Aquellos órganos jurisdiccionales que aplican las penas en base a cuestiones más allá de lo que la ley les faculta. Es por eso que en este aspecto de la dignidad humana se debe reflexionar, como lo comenté inicialmente, en entender si la institución nace para la persona o la persona nace para la institución. Esto nos va a dar una claridad en cuanto a cómo vamos a ver las instituciones que se creen, las instituciones que se consagren en esta legislación local, que, insisto, no puede ser más allá de la Constitución Federal. Por esa razón, los invito a que participemos, a que seamos constantes en nuestra participación, no solamente a través del foro abierto, sino a través de los diputados que nos representan, buscando que sean auténticos representantes de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de que este Estado pueda dirigirse en base a este tema del aspecto penal, en donde por el hecho de ser un área muy especial, en donde se trata con personas, en donde se castiga a personas o se imponen penas a personas, deben tomarse en base a este respeto a la dignidad humana. No sé si quieras algo comentar, Rafa. Sí, cómo no. Muchas gracias por tus comentarios. Creo que ha sido muy valiosa la participación en términos de lo que significa pues una visión más humanista de los preceptos legales. Yo creo que sí vale la pena aquí hacer algunas consideraciones que están, digamos que, en el ambiente, ¿no? Esto último que comentaba sobre la cuestión del trato al que reciben quienes son sujetos de alguna pena de privación de la libertad. Yo creo que además es un punto que la sociedad no alcanzamos a entender, y yo creo que es algo además extensivo no solo a la sociedad mexicana, sino creo que en general las sociedades así lo perciben. O sea, perciben más bien esta sanción que se aplica, más que como un hecho de justicia, como un asunto de venganza, ¿no? Si alguien comete una infracción, un delito, de la dimensión que sea, desde el más inocuo hasta el más grave de ellos, decimos, a ver, que se le aplique todo el peso de la ley y que permanezca en prisión y que ahí lo maltraten, que lo violen, que le roben el dinero, que lo extorsionen, para que se le quite, ¿no? Para venganza. Pero la parte de que este sujeto, esta persona, se reincorpore a la sociedad, pues me parece que está en la retórica, pero en los hechos me parece que esto es algo que no existe en el sistema penal. Que no existe en el sistema penal y que creo que es algo que tendría que visualizarse, que tendría que incorporarse en una reforma para dejarlo explícito y que sea obligatorio, o sea, que no sea retórico. ¿Cómo dar ese paso? Yo hablaba de que se tienen que establecer mecanismos de control y de evaluación. Ya no se debe establecer
¿Cuántos reclusos hay en el centro de reinserción de Tenango del Valle? Ya no en el número, sino es decir, ¿a cuántos de los que están ahí logré reinsertar? ¿A cuántos de ellos les he dado esa capacidad de trabajar, de haber entendido a través de una evaluación profesional esa necesidad de que esté nuevamente con su familia en la sociedad de la cual resquebrajó una norma, pensando en que es culpable, ¿no? Porque también tenemos que entender que pues nosotros vemos a alguien en la televisión y decimos, lo acusan de violación, y primero hay un linchamiento social antes que un proceso judicial, y resulta que al final fue inocente, ¿no? O resulta que incluso las pruebas pues fueron elaboradas con mala intención. He visto jóvenes llorar en la cárcel en base a acusaciones falsas. Y entonces la sociedad que pretende vengarse lo que hace es crear un ser que va a salir resentido, que va a salir a atacar a la sociedad. Esos mecanismos de control y de evaluación de los sistemas penitenciarios deben quedar perfectamente consagrados en la Constitución del Estado para que se sancione a aquel que los transgrede y que no permite que esa sociedad sane, cuidando aquel elemento que se equivocó o incluso que presuntamente se equivocó. Entonces, estos mecanismos deben ser muy claros, muy contundentes para analizar y evaluar a cuántas personas pude reinsertar. El director del Centro Preventivo y Reinserción Social de Texcoco, que tiene una población de 600 personas, ¿sí?, logró reinsertar a 100 en un año, ¿sí? Pero, desde luego, no en base a un criterio que se aperture para la corrupción, sino en base a controles que permitan su evaluación correcta y adecuada. Ese sería... Ahora, a ver, en ese mismo tenor de la reinserción, y que yo creo que también se vincula con el tema de la dignidad humana. Así es. A ver, cada vez, sobre todo cuando estuvo en la discusión pública el tema de el exceso y el problema de hay mucha delincuencia, hay mucha violencia, inmediatamente la propuesta, la fantástica propuesta de nuestros legisladores es aumentemos las penas. Hubo por ahí el Partido Verde que decía que había que implementar la pena de muerte, ¿no? Estas penas que se han aumentado significativamente y que en los hechos no han contribuido absolutamente en nada para disminuir la delincuencia o para disminuir la comisión de delitos, en el caso en que a alguien le aplican una sentencia, tú decías el máximo de pena es de ¿cuánto? ¿Me señalaste? Puede ser hasta vitalicia. Bueno, ¿qué sentido de justicia hay en una pena de esa naturaleza? Y si eso no atenta contra la dignidad de las personas. Te lo preguntaría. Por supuesto. Es inconvencional, es contra la Convención Americana de Derechos Humanos. Porque el objeto de las sanciones, en una reflexión que implica la revisión, la protección de los derechos humanos de las personas, es esa. El objetivo es la reinserción, no el castigo. ¿Sí? En ese caso, nos vamos a un poco, podemos irnos a la casuística. Y vamos a pensar en un personaje, pues por todos conocido, que es el Chapo Guzmán. Digo, lo están juzgando en Estados Unidos, pero iba a ser, o sea, prácticamente, o sea, esta persona, este sujeto es responsable no de una muerte, o sea, no mató a una persona, o sea, es responsable de la muerte de no sé cuántos, de manera directa por la vía de la violencia, más todos los que fallecen por la actividad de tráfico de drogas que hacen. En justicia, ese tipo de delincuentes, ya no digo él porque no podríamos juzgar su caso, dado que no lo conocemos con minuciosidad, pero circunstancias como esa,
¿la justicia no implicaría que lo dejáramos o que se quedara todo el tiempo, toda su vida, todo el resto de su vida en la cárcel? Sí, es posible. Sí, sí, no, yo no digo que pudiéramos generalizar. Entrando a la casuística, habría que revisar cada circunstancia. Y no solamente cometió un delito, se le puede sancionar por un delito y otra pena por otro delito, y se pueden ir acumulando, porque hoy las penas son acumulativas, no son simultáneas. Por un delito 20 años, por otro delito otros 20, por otro delito otros 20, y entonces primero cumples los primeros 20 y luego los otros 20. Ciertamente, porque estamos hablando de un personaje que no comete un delito, sino con toda intención muchos delitos alrededor de un delito que él comete, ¿no? Estamos hablando de un delito continuado, de un delito o de muchos delitos a la vez, ¿no? Jorge, adelante. Sí, en un sentido similar a la pregunta de Rafa, ¿no? Dices, tú nos propones que haya algo así como indicadores o reportes por parte de la misma autoridad penal, por llamarle así, ¿no? Pero no puede también legislarse o proponerse que existan mecanismos de vigilancia eh, por parte del, pues no sé, de organismos autónomos para que, porque no puede ser juez y parte. O sea, yo puedo decir, yo llevo un penal, decir, oye, eso es magnífico, hemos reincorporado a la sociedad a tantas personas, ¿no? A lo mejor no es verdad. O sea, no hará falta también, ya ahora que está tan de moda que parte del Ejecutivo el eliminar la vigilancia, la transparencia, ¿no hará falta algún organismo que vigile? O algún organismo de la sociedad civil, por ejemplo, que sea una parte distinta, ¿no? Que no sea ni el acusado ni la autoridad, y que vigile que estas personas están realmente llevando un proceso de reinserción y que no se den esos abusos en las prisiones, ¿no? No sé, ¿qué te parece? Empezamos a caminar hacia allá. Quiero decirles que en el Estado de México se han creado los jueces de ejecución penal. Los jueces de ejecución penal inicialmente solamente recibían la sentencia y veían cuándo inició tu sentencia y cuándo vas a compurgar. 30 años, pues en el año 2036, ¿no? Ahí vas a compurgar. Así se quedaban. Pero hoy, precisamente, y esa es la intención de hacer esas evaluaciones, hoy el juez de control, el juez de ejecución de sentencias, tiene el deber de vigilar que aquellas personas que están adentro sean tratadas con respeto a su dignidad. Esto empieza a avanzar, esto es novedoso. Los jueces de ejecución recientemente han estado interpretando a la Ley Nacional de Ejecución de Sanciones Penales y han ido modificando sus formas de trabajar, incluso sus formas de operar, para que en una audiencia, fíjense, ya no el juez de juicio, ya no el juez de control, sino el juez de ejecución de sanciones penales puede pedir, a ver, señor sentenciado, compareces a través de tu abogado. A ver, señor director del centro carcelario, a través de un representante comparece. Te están acusando de esto, de que no le das beneficios, de que no le das la atención psicológica, la atención médica o incluso para ayudarle a dejar algunos tóxicos, en fin. Y entonces el juez de ejecución, hoy, recientemente, llama a una audiencia y entonces controla la actuación precisamente del director del centro carcelario en base a la petición que hace el abogado. Pero estamos hablando de aquel personaje que contrata un abogado, aquel que tiene dinero para pagar un abogado, no de aquellos que están ya olvidados, ¿no? Donde la familia incluso puede ya haberlos olvidado. Entonces, vamos hacia allá. Y la propuesta es eso, que en el respeto a la dignidad humana, no solamente sea durante el proceso, no solamente sea de dicho, sino que sea una realidad. ¿Por qué? Porque los seres humanos, ha quedado demostrado, somos trascendentes.
Nuestra dignidad humana se basa en que no somos un ser que se murió y que se quedó tirado ahí a la orilla de la carretera, como un perro que puede quedar atropellado ahí y nadie dice nada. No, nuestra dignidad radica en nuestra trascendencia, en que tenemos un alma que nos da vida y que trascendemos, precisamente, de ahí viene esa gran diferencia. Y la forma de establecer que tenemos esa dignidad, esa alma que nos da vida, es precisamente la inteligencia y la voluntad, que nos hace seres dignos, que somos, bueno, para los que creemos en que somos trascendentes, en un ser superior, estamos convencidos de que somos imagen y semejanza de aquel creador, y por ese simple hecho merecemos respeto y tenemos nuestra dignidad. Ahí se funda. Entonces, esa dignidad es para todos, para hombres, para mujeres, para niños, para autoridades, para personas comunes, lo más sencillo que podamos considerar, para todos y en cualquier momento, sea culpable o no sea, o no lo sea de cualquier religión, de cualquier credo, de cualquier filiación política, y se tiene que hacer efectivo. No peleamos por el respeto a la dignidad humana de mis amigos, de mis cuates, de mi grupo político, no. Hablamos del respeto a la dignidad humana en todos los aspectos. Ahorita yo hablo del derecho penal porque lo veo todos los días. Les comentaba, hoy platicaba con un joven en un reclusorio que lloraba y que me decía, oiga, es que no aguanto estar aquí, esto es un infierno, ¿sí? Y yo le decía, ¿sabes qué? Yo voy a trabajar para sacarte muy pronto porque sé que eres inocente, porque ya analicé tu circunstancia y sé que de lo que te acusan fue creado porque no coincide con todas las... Entonces, imagínense que alguien llama para decir, estoy en el infierno, estoy en un centro de readaptación social, por favor, le pido, sáqueme de aquí, cuando debiera ser, ¿sabes qué? Estoy pretendiendo acreditar inocencia y me están dando mi respeto y me están dando mi oportunidad y me están... No, esto no ocurre en la realidad. Entonces, cuando peleamos por el respeto de la dignidad de las personas, hablamos de todas las personas, hombres, mujeres, religiones, partidos políticos, ideologías y situaciones concretas, ¿no? Y eso es lo que tiene que establecerse en la Constitución local. Un respeto irrestricto al derecho fundamental a la dignidad humana. Muy bien, es que hubo una pequeña como interrupción aquí del internet, pero bueno, Jorge, no sé si quieres hacer otra intervención. Creo que se salió, creo que él fue el que se cortó. Ok. Pero bueno, entonces, seguimos aquí. Yo tenía otro planteamiento también en este tenor. ¿Tú consideras que la aplicación de este nuevo sistema de justicia acusatorio sí ha resultado en un beneficio para el proceso, para los procesos, para el sistema? Porque un poco la expectativa que se hacía, creo que tal vez era demasiado grande, pero a la hora de la verdad pareciera ser que todo sigue igual, pero con un procedimiento distinto. ¿Tú cómo valorarías eso? Ciertamente hay cambios importantes, todavía es perfectible. El sistema acusatorio adversarial, fíjense, empezó a aplicarse en México a partir de la reforma del 2008. Planteó la necesidad de que cada estado de la República, respetando su soberanía, su régimen interior, estableciera su código procesal, cómo iba a aplicar este nuevo sistema. De tal manera que Chihuahua, Oaxaca, Estado de México, fueron implementando el sistema. Y al final se creó un solo sistema para toda la República Mexicana. Hoy existe un código que se aplica desde Baja California hasta Yucatán.
es un solo código, que sí implica cambios que tienen que ver con el respeto a la dignidad humana. Antes, el sistema acusatorio, teníamos a un juez que estaba encerrado en su oficina allá adentro y que solamente se dedicaba a leer lo que estaba escrito, o mal escrito tal vez. Hoy el juez tiene la obligación de estar presente, de observar, de mediar los órganos de prueba que comparecen a declarar, a dar un testimonio, a dar un peritaje y observar la comunicación verbal y no verbal y valorar conforme a las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia, la sana crítica, ¿sí? Todas esas pruebas para poder decir si alguien es culpable o no lo es. De tal manera que sí hemos avanzado porque hoy la carga de la prueba corresponde a quien acusa. Antes, la carga de la prueba le correspondía al acusado. Acredita que eres inocente, lo cual contravenía toda dignidad humana, ¿sí? Hoy la carga de la prueba, y así está establecido constitucionalmente con esta reforma y en el Código Nacional, a quien afirma está obligado a probar. La carga le corresponde al acusador. Luego entonces empezamos. Es un proceso que tiene que, desde luego, irse perfeccionando, pero que ahorita con el tema de la reforma a la Constitución o la proposición de una nueva Constitución, tiene que no permitirse echar un centímetro para atrás, ¿sí? Y el tema de la dignidad humana, alguien podría pensar que es un tema religioso, para nada. La Corte, insisto, ha establecido con claridad aspectos a los que se debe referir, se deben entender por la dignidad humana. Entonces yo creo que sí hemos avanzado, respondiendo a tu pregunta, sí hemos avanzado, todavía no lo suficiente, todavía nos falta mucho, pero que por lo menos se han establecido ahí conceptualmente aspectos que deben ser prácticos, ¿no? Aspectos que deben verse cristalizados en la actuación de los jueces, de los ministerios públicos, ¿verdad? Que nos falta mucho. Hay mecanismos todavía que no funcionan, órganos internos de control. Es simpático. Les voy a narrar un aspecto que va contra toda dignidad y que observamos todos los días. Fíjense, el Ministerio Público no se da abasto con la cantidad de trabajo que tiene, de tal manera que invita a los estudiantes a estar en las oficinas del Ministerio Público, ayudarles, muchachos que están aprendiendo, pero que cuando dicen llegó el órgano de fiscalización, llegó el órgano interno de control, contra toda dignidad los muchachos salen corriendo a esconderse, ¿sí? Cuando quieren tapar una realidad de que el Ministerio Público no se da abasto y que necesita quien le haga oficios, quien le lleve las diligencias, quien haga actividades. Y me da pena, ¿verdad? Me da pena ver a jovencitos estudiantes escondiéndose porque los vayan a ver realizando una función que se supone que el Estado necesita, que el ciudadano necesita, que permitiría, que facilitara que todas esas actividades que tiene que dar un órgano de procuración de justicia deben estar expeditas. Y créanme que es doloroso ver jóvenes escondiéndose porque están ocultando algo contra toda dignidad, contra la dignidad de este joven, de este estudiante, contra un deber que el Estado tiene de proporcionar a los gobernados, ¿sí? Necesitamos en la práctica respeto a la dignidad, sí, pero en serio. Y eso es lo que se debe establecer en la Constitución, un respeto irrestricto a la dignidad humana de todos, desde el aspecto de la justicia al aspecto legislativo que debe estar influenciado, interpretado a partir de la esencia del ser humano trascendente, y hasta todos aquellos servicios que el Estado está obligado a prestar a todos sus gobernados. Sí, Rafa. Muy bien, muy bien. Jorge, no sé si quieres hacer alguna intervención. Sí, gracias. No sé, he tenido problemas aquí con mi equipo que me estaba sacando de la sesión. Sí, saliste un momentito. Sí, miren, no, creo que no han hecho no hiciste la pregunta, Rafa.
no lo pude ver, ¿no? Pero ¿cómo podemos, o sea, lo que nos dices, José Luis, es muy interesante y lo creemos firmemente, ¿no? El concepto de la dignidad humana. Pero yo creo que hay muchísimo legislador que no piensa así. ¿Cómo podemos hacer, cómo se puede influir, cómo se puede formar la conciencia o el criterio de nuestros legisladores estatales en cuestiones como esta, ¿no? Porque sí, ciertamente nosotros tenemos el concepto de que el hombre es trascendente, pero a lo mejor el legislador no. Desde que Darwin nos metió en la categoría de animales, pues hay mucha gente que así piensa que los seres humanos somos eso, ¿no? Pues ¿cómo le hacemos para influir en un legislador? ¿Tienes alguna idea, una propuesta? Bueno, sí. Comentaba hace un momento que no solamente es participar en el foro, sino además acercarse a su diputado para poder decirle, oye, yo pienso esto, quiero que lleves esto. Y que no sea uno ni dos, es decir, tenemos la oportunidad de que ese representante social sea verdaderamente la voz de a los que nos representa en nuestro distrito, ¿no? Nuestro distrito electoral. Ese puede ser una opción. Pero además, el hecho de que no solamente se participe en este foro, no solamente se acerque al diputado, sino también tenemos que creer nosotros convencidamente en nuestro actuar diario, en nuestra exigencia, en nuestros argumentos, aquellos que nos toca pararnos frente a un juzgador, frente a un ministerio público, en donde tenemos que actuar con convicción y decir sí, pero no puedes bajo ninguna circunstancia actuar contra la dignidad de mi representado o del ciudadano o de cualquier persona. Y en su caso, pues sí, hacer la denuncia correspondiente con valor, con decisión. Eso va a ir acotando que el servidor público se vea obligado, que la institución se vea comprometida a respetar la dignidad humana. Siento que estamos en un proceso. En la medida en que participemos, pues vamos a concluir, vamos a llegar a buen término esta reforma, esta propuesta, esta consagración de la dignidad humana en esta constitución local, que además, insisto, la Corte se ha pronunciado al respecto y me parece muy interesante que recurramos a los legisladores y decirle, oye, no te vengo a hacer una propuesta que se me ocurrió a mí, mira lo que dice la Corte. Busquemos el concepto de dignidad humana. Más allá de cualquier corriente filosófica, a lo mejor tú tienes una forma de pensar de X, ¿no? Pero ¿qué crees? Mira, la Corte dice esto. Entonces, apegándonos estrictamente a los criterios que han ido definiendo, particularmente de la dignidad humana, conviene hacerlos valer. Muchas gracias. Pues muchas gracias, José Luis. Creo que hemos tenido una excelente exposición y un diálogo aquí que ha generado ya, pues a mí, yo rescataría así de un poco al vuelo dos propuestas. Una, que se pueda establecer un mecanismo de evaluación y control de pues todo el tema de los reclusorios, y por otro lado también la revisión de las penas para que sean conforme a los tratados internacionales. ¿Cómo verías esas dos conclusiones? Sí, tomando en cuenta en esta nueva visión humanista, ciertamente, de respeto a los derechos humanos, sí, que la pena no tiene como objetivo la sanción, sino la reinserción. Es muy importante que se respete la dignidad humana y consagrarla precisamente en esta postura de la Constitución local. Bueno, pues muchas gracias. Creo que son dos conclusiones muy importantes de esta charla. Te agradecemos de nueva cuenta que nos hayas regalado un rato de tu ocupado tiempo. Sé que venías de ahí alguna parte de un litigio, y pues muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy, a nombre de la Universidad Vasco de Quiroga, Unidad Estado de México, y de Encuentro Ciudadano por la Paz. Pues gracias por estar con nosotros. Y pues finalmente, Jorge, no sé si quieras platicarnos qué es lo que tenemos en las siguientes semanas. Sí, claro, vamos a tener un mes muy interesante. El próximo jueves, Dios mediante, va a estar con nosotros la
la doctora Sara Funes, que es docente de la es docente de la maestría de doctrina social, y nos va a dar el tema de precisamente la doctrina social de la Iglesia en la práctica, un panorama general. Va a tratar el tema de la intervención social. ¿Vale? Yo ya lo he escuchado con ese tema y lo domina ampliamente y nos va a dar conceptos muy claros. El 18 de marzo vamos a tener un tema que se llama Ver, Pensar y Actuar. Guía sencilla para participar en política, donde también vamos a referirnos a cómo participar en esta cuestión de la Constitución con el maestro Luis Dueñas. Y el 25, que es el último jueves del mes, de manera tradicional, tenemos una plática de doctrina social nuevamente y va a estar muy interesante. Es con el padre Arturo de los Cruzados de Cristo Rey y va a ser una serie de pláticas, les invitamos a que no se las pierdan, van a estar seriadas, que es el pensamiento social de Benedicto XVI. No sé, el padre es un erudito, tiene además el don de la conversación, entonces de veras no se lo pierdan, van a hacer 3 sesiones, una cada mes, con una persona que conoce de pe a pa el pensamiento social de nuestro Papa Emérito. Van a estar muy interesantes, el padre es muy, muy ameno, te los invitamos. Esas serían las 3 conferencias que nos restan este mes. Pues es todo, no queda más que agradecer también a José Luis, ha sido muy ameno y la verdad es que luego cuando nos platican o tenemos alguna cuestión de índole legal, lenguaje legal o algo así, pues luego no entendemos, ¿verdad? Pero aquí ha sido realmente clara la exposición, práctica y muy útil. Muchas gracias, esperemos que nos acompañes en otra ocasión. Y gracias, Rafa, también por estar aquí. Gracias a ti y pues buenas noches a todos, a nuestro auditorio y estamos por aquí la próxima semana. Muchas gracias, que nos vaya muy bien. Gracias, José Luis.